Vamos entonces a continuar, hermanos, esta oportunidad leyendo, meditando en el Evangelio según San Marcos, y en esta ocasión tenemos el capítulo número 12 que comienza así. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Vinieron ellos, Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. La resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David?
porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo se llama, de a mí mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en ella, en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nos encontramos entonces en este capítulo con algunos factores, algunos detalles para considerar. En primer lugar, todos estos hechos parecen estar eh, transcurriendo en el templo y en un muy corto plazo de tiempo. Pudiera parecer que hasta es en el mismo día. No lo dice el texto, pero nos da una cierta impresión. Y vemos también cómo el ánimo, la animosidad entre el Señor y los eh, escribas, los fariseos, iba cada vez siendo más tensa. Lo vimos justamente en la última frase, en la última escena del capítulo 11, como los sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, vienen a recriminarle al Señor eh, sus credenciales y el Señor les repregunta buscando en ellos una definición con relación a el ministerio de Juan. Y lo cierto es que vemos acá que como respuesta del Señor, Él les relata una parábola que a diferencia de otras parábolas que donde el Señor mismo dice que usaba parábolas para al mismo tiempo que ejemplificar a través de cosas materiales y sencillas, verdades espirituales muy profundas, también usaba las parábolas como una forma de darle a conocer al pueblo el mensaje, pero que el pueblo no lo percibiese, no con adrede en el sentido de decir ocultarlo con el fin de que no sean salvos, sino justamente demostrando que el pueblo no buscaba realmente el concepto, la verdad espiritual que había detrás de esa parábola, sino simplemente buscaba el beneficio en el corto plazo en el materialismo que vemos que el Señor muchas veces le recrimina. Lo cierto es que acá habla de por parábolas y en el texto solo encontramos esta única parábola que, como dijimos, al contrario, es muy directa, muy clara la eh, comparación que hace el Señor. En primer lugar, porque él habla de una viña que era un ejemplo que encontramos en las Escrituras de la figura de Israel, donde este hombre es una representación de Dios, donde a esta viña la suple de todo lo necesario para poder desarrollar la actividad económica relacionada con la viña. No solamente la protege con un vallado, no solamente le cava y le prepara el lagar para que pueda hacer el producto terminado del vino, sino que además de eso construye una torre para protección, cuidado de los labradores y de los insumos. O sea, no quedó aspecto sin cuidado, sin consideración en este hombre que invierte para poder sacar un rédito de esta viña y para eso se lo entrega a los labradores. Esta es una figura de cómo el Señor, cómo Dios separó, proveyó y
encargó al pueblo de Israel dar frutos conforme a la comunión que tenían, que debían tener con Dios para beneficio justamente de la humanidad y cómo ellos no lo hacen. Porque dice después de un tiempo, porque a su tiempo envió un siervo a los labradores. Y este a su tiempo representa un periodo no menor de unos 5 años, que es el tiempo que se estima que un viñedo puede empezar a tener una producción adecuada. Entonces, acá vemos un hombre que fue generoso, que demostró confianza en estos labradores, que fue paciente al esperar el tiempo, y vemos cómo estos labradores en forma progresiva van desairando a aquellos siervos que venían a reclamar por el fruto, el resultado de la inversión de este hombre, simbolizando las distintas figuras de profetas que el Señor envió a través del tiempo, llamando a la reflexión y al pueblo de Israel a volver a sus caminos. Primero vemos que lo golpean y lo envían con las manos vacías. Al segundo, sin embargo, no es que no pasan así una etapa superior, lo apedrean y lo hieren y encima lo envían avergonzado. Muy probablemente recordamos algunos pasajes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, donde embajadores son devueltos, pero no simplemente con un rechazo de su misión, sino habiendo sido deshonrados con el corte de sus cabellos o de sus barbas y de sus ropas. Este pasa lo mismo. No les alcanza con rechazar el, el pago eh, de la operación, del beneficio, del dividendo de la viña, sino que encima los hieren y los avergüenzan. Y después pasa al siguiente punto donde habla de que llegar al máximo punto de matarlo. Y finalmente, mostrando paciencia y tolerancia, finalmente envía a este hijo obediente porque sin duda conocía de las actitudes que había tenido este grupo de labradores. Y sin embargo, el obediente va a reclamar por esa propiedad. Y él, entonces, donde justamente en un acto bastante irracional, cegado seguramente por su maldad, estos labradores pensaban que con matarlo, este, este señor iba a dejarles finalmente a ellos la herencia, como que iba a darse por vencido para que eh, quedase en su propiedad. Y lo hacen justamente, lo toman, lo matan y lo echan fuera de la viña. En el pasaje equivalente en el libro de Mateo habla que lo echan fuera y después lo matan. Lo cierto es que eh, lo, eh, eh, lo ofenden hasta su muerte, ¿no? Y que entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, ¿cuál sería la actitud de este señor? Y es la actitud de justamente venir y con toda autoridad y fuerza tomar lo que le corresponde y destruir a los labradores y darle la viña a otros. Y les hace, y si como no hubiese sido suficiente el ejemplo que claramente lo entendieron, y les trae a su memoria el pasaje de el Salmo 118, como también lo vemos en Zacarías, donde representa al Mesías como esa piedra que es desechada por los edificadores, los que estaban a cargo de construir el edificio, lo dejan de lado, pero sin embargo el Señor pone esa piedra en el lugar que corresponde, avergonzando o destruyendo a los edificadores. Y es evidente que, como vemos, se dieron cuenta que esta parábola era destinada a ellos y por eso deseaban eliminarlo. A tal punto que, como vemos a partir del versículo 13, dos grupos que eran enemigos, como eran los fariseos y los herodianos, por sus posiciones diametralmente opuestas en relación a la ocupación romana, al igual que lo vemos en Marcos, más en capítulos anteriores, se confabulan con el objetivo de conseguir una situación donde el Señor quede sin salida ante la respuesta y poder, de una manera u otra,
acusarlo. Y vemos cómo mismos se contradicen en sus expresiones. Dice, vienen queriendo adularlo, mencionando que era veraz, que no se cuidaba, que conocía bien a los hombres y que enseñaba el camino de Dios. Muy distinta esta expresión camino de Dios a lo que encontramos que era realmente el relato de Nicodemo, que usa expresiones similares, pero Nicodemo venía con sinceridad y con la verdadera intención de conocer al Señor. Ellos dicen acá, enseñas el camino de Dios, pero justamente estaban queriendo quitarlo de sus vidas, una actitud bastante evidente de que no estaban de acuerdo con los caminos que Dios quería que ellos siguiesen. Y es cuando le dice si era ilícito tributar a César. Y él dice acá, percibiendo la hipocresía de ellos, y es interesante porque el Señor evidentemente la, la palabra dice que Él conoce el corazón de todos nosotros, pero que habiendo puesto esta frase, es muy probable que la expresión en el rostro, los gestos del Señor, pensemos que esto lo está relatando un testigo ocular de ese momento, muy probablemente haya sido Pedro, como sabemos que lo más probable que haya sido el que usó como referencia a Marcos para eh, esta historia del Señor, dice, percibiendo la hipocresía, seguramente habrá tenido una expresión en su rostro demostrando eso, en lo que después iba a decir a continuación, diciendo, ¿por qué me tentáis? El Señor no dejaba de ser como ser humano una persona que expresaba sus emociones, lo vemos una y otra vez, y creemos que en esta también fue una de esas ocasiones donde puso una expresión en su rostro muy probablemente eh, de decepción, también de indignación. No lo sabemos con no lo sabemos con exactitud, pero está claro que el lenguaje corporal del Señor fue bastante claro para todos los presentes. Entonces dice, bueno, ¿por qué me tentáis? Y él dice, bueno, traedme la moneda para que vea. Nos habla que evidentemente el Señor no tenía ninguna de esas monedas, por lo menos esta que estamos mencionando que en nuestro pasaje se menciona como que era un denario, la suma equivalente a un día de trabajo. Y le pregunto, bueno, ¿quién es esta imagen? La inscripción, y conocemos cómo el Señor eh, les hace una fuerte recriminación donde le dice, bueno, por un lado, deja conformes, o por así decir, a los herodianos, porque le reconoce que aquello que era la moneda y que regía debía ser devuelta a aquel que lo había emitido, y a los fariseos los deja contentos, por así decir, porque reconocen que había otro aspecto que también había que tomar en cuenta, que era lo que debíamos darle a Dios. Pero sin duda la contracara más grave era el hecho de que ambos tenían por delante un tremendo eh, llamado a atención por parte del Señor, porque habla justamente, bueno, lo material es material y hay que responder conforme a lo que las leyes humanas dicen, pero lo espiritual también hay que tomarlo en cuenta y hay que responder conforme a lo que las leyes espirituales dicen. Por eso justamente el Señor les recrimina, bueno, esto que es del César, porque tiene su imagen, debe ser devuelto al César, pero aquello que es de Dios, porque tiene la imagen de Dios, o sea, nosotros como personas, debemos ponernos a las órdenes y devolver a Dios lo que Dios nos ha dado, lo cual, como vemos, lo sorprendió y lo dejó sin palabras. No mucho tiempo después, vinieron los saduceos con una secta, una posición más ambivalente en lo religioso y en lo social, a tal punto que era un poco la idea el concepto liberal, donde reconocían cierta autonomía o identidad del pueblo de Israel, pero no reconociendo eh, las actitudes o las situaciones sobrenaturales. Y ellos reconocían solamente como ley de Dios, finalmente,
el Pentateuco, el resto de las escrituras no tenían para ellos autoridad. Y buscan, eh, sin mucha, sin mucha lógica, porque finalmente en uno u otro caso, como vimos que pasó con Pablo más adelante, si él hubiese reclamado que había resurrección, como vamos a ver, no le representaba ningún beneficio. Ellos lo que querían era tratar de, a través de esta figura francamente absurda de estos matrimonios, tener algún tipo de respuesta de que el Señor no pudiese contestar. Y entonces es donde plantea esta figura tan absurda que encontramos aún hoy en día vemos que muchas de las prácticas contrarias a las escrituras muchas veces se fundamentan o se tratan de poner como ejemplo actitudes o situaciones absurdas para justificar un total. O sea, casos muy puntuales y extremos en el día de hoy se han querido mostrar como justificativos de leyes absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Tanto en extremos de la poca probabilidad que ocurran, como también absolutamente exagerados o mentirosos en la posibilidad de que eso ocurriese. O sea, o sea, las posibilidades de que realmente, porque dicen, hubo 7 hermanos. O sea, ellos lo ponían acá como que pasó realmente, ¿no? No, no le preguntan si hubiese 7 hermanos. O sea, ellos están inventando esta historia absolutamente absurda con tal de llegar a lograr algún tipo de respuesta para tratar de eh, confundir o sacar ventaja del Señor. Y lo cierto es que el Señor, a estos hombres que eran tan eh, estrictos con la ley, hasta el punto solo reconocían eh, lo que sería el Pentateuco, los confronta justamente con el mismo Pentateuco. A diferencia, fijémonos qué interesante, que en el caso de la parábola de la viña, el Señor usa tanto los salmos como los profetas, pero acá el Señor usa la ley para contestarle, para justamente demostrarle a aquellos que ellos reconocían como autoridad, los desautorizaba a ellos. Porque habla justamente de Moisés y rescata un punto que también que ellos eran muy reacios a reconocer, que a cualquier tipo de actividad sobrenatural, como es el hecho de la eh, zarza ardiendo en el momento del encuentro entre el Señor y Moisés. Como dice que el Señor allí se llama a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Evidentemente Dios es el Dios de alguien que es consciente de la existencia de ese Dios. O sea, mal puede ser el Dios de algo o de alguien que no tiene conciencia de su deidad. Y justamente así es como él le dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y les muestra justamente con el versículo 25 anteriormente de que en las Escrituras, eh, en esa nueva economía que es en la resurrección, no son las condiciones de la misma manera que en la vida terrenal. Y es de destacar que estas frases no es erráis porque ignoráis el poder, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cierra el Señor enfatizando esto, dice, así que vosotros mucho erráis. O sea, no solamente les contesta con autoridad, sino de una forma categórica. Esta frase solamente la encontramos en Marcos, no la dice Mateo, que es el pasaje equivalente. Y aquí nos encontramos con esta, justamente hay eh, un nuevo caso donde vemos un par de detalles que nos hacen pensar, a diferencia de lo que podemos entender o a veces en la lectura en el pasaje paralelo de Mateo, este escriba que se acerca, aparentemente solo, no formaba parte del grupo, porque fíjense que acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, o sea, una vez que el Señor calla a los fariseos, calla a los herodianos, contesta y calla a los saduceos, este hombre evidentemente, impactado por la sabiduría del Señor, viene y le pregunta. En Mateo dice como que era para tentarle, pero también en esa palabra tentar puede ser justamente como
el término para probar en el sentido si realmente es las credenciales que demuestra el Señor son verdaderas o son circunstanciales, no en un sentido, por así decir, de segundas intenciones, sobre todo por la interacción que encontramos entre el Señor y este escriba. Dice, sabiendo que les había respondido bien. O sea, el escriba vemos que como el escriba reconocía la sabiduría y la corrección de la respuesta del Señor en cada caso. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el más importante? No el primero en el orden cronológico, sino desde el punto de vista de la jerarquía. Y el Señor justamente le responde, y lo vemos aquí de una manera cortés, ¿sí? ¿Por qué le podría haber dicho, para ti cuál es? O le podría haber dicho, ¿cuál piensas que eres? ¿No? No, sino el Señor le contestó de buena manera. ¿Sí? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con tu corazón, todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el más importante. Y no quedó allí, sino que el Señor dio ese paso adicional, que fue el de sumar este segundo mandamiento, a diferencia de lo que pasó con el escriba cuando el Señor tuvo la oportunidad de relatar la parábola del samaritano, que se quería excusar. Vemos ahora la reacción que tiene este escriba. El segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y es importante porque justamente si había una cosa que destacaba en este tiempo es la enorme cantidad de mandamientos divididos, más de 600, divididos entre aquellos que eran, eh, por así decir, los litúrgicos, de aquellos que eran mandamientos ceremoniales, que hacían en muchos casos un verdadero corset para los miembros del pueblo, eh, por el énfasis que a veces se ponía en lo que no correspondía. Y es justamente ahí donde responde el escriba con esta expresión, bien maestro, o sea, diciendo, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y con todo el con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Vemos evidentemente en este escriba una verdadera inquietud espiritual que se ve satisfecha en el Señor. Y por eso el Señor, como lo veo responder sabiamente, en el sentido justamente de estar bien orientados, que le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer de que lo que importa es la obediencia a Dios, que, que solo es posible a través de la obra redentora del Señor Jesús. Porque, como sabemos, la ley simplemente nos marca nuestras deficiencias. Es el primer paso, el conocimiento, como dice la Escritura, la ley nos lleva al conocimiento del pecado. Ese primer paso es fundamental. Y poder resaltar esa barrera es lo que realmente es lo trascendente. Y que no lo litúrgico y lo material lo que resuelve nuestra relación con Dios. Y eso justamente es lo que el Señor le que hace destacar a este hombre, como él había llegado a darse cuenta de eso. Dice que ya ninguno osaba preguntarle. Aparentemente un poco más tarde, ese mismo día, o en esa misma semana, él se estaba enseñando en el templo a todo el pueblo, como vemos acá en el versículo más adelante, y les plantea este interrogante, este desafío. Dice, si el Cristo es el Hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Porque no importaba si el padre hubiese tenido una posición social, económica o de cualquier tipo inferior a la de sus hijos, el hijo siempre reconocía la autoridad del padre sobre él. Y evidentemente acá hablaba de que si David llamaba como Señor a su descendencia es porque no era simplemente un ser humano, sino por el contrario, justamente era Dios mismo que se encarnaba y formaba parte del linaje de David. Por eso justamente
el Señor deja esta pregunta en el aire diciendo, si David dijo por el Espíritu Santo, ¿eh? Acá nuevamente una figura, un atisbo de la Trinidad de Dios, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Si David lo llama a su descendiente Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y deja esa pregunta sin respuesta para que quede pensando el auditor. Y el pueblo queda evidentemente ante semejante muestra de conocimiento y de didáctica y de elocuencia, eh, atento a su enseñanza. Y el Señor justamente también le dice que tengan cuidado de los escribas, donde y hay una serie de actitudes o de acciones que detalla sobre lo material, lo superficial, lo absolutamente intrascendente que buscaban los escribas, como tener una presencia rimbombante con las largas ropas, el ser reconocido socialmente, el pretender ser religiosos o ser devotos por sus posiciones en la sinagoga o el estatus social en las cenas, pero que sin embargo por lograr todo eso eh, no tenían ningún prurito en dañar y perjudicar a las viudas y buscaban justamente, y por pretexto hacen largas oraciones, como queriendo tapar todo ese mal que ellos hacían, mostraban una falsa eh, espiritualidad. Vemos entonces nuevamente cómo en el mismo escenario, en estos mismos días, el Señor estando en el templo, llama la atención que el Señor en estos momentos está solo. Da la impresión, vamos a dar cuenta que está solo. No sabemos cómo, pero evidentemente el Señor en un momento dado tiene esta circunstancia donde no es apremiado ni por los escribas, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni nada, ni tampoco la multitud está detrás de él. El Señor en este momento se encuentra como un espectador más y ve esta escena que todos conocemos, donde en las arcas los ricos ponían mucho dinero, donde esas monedas caían en esos recipientes metálicos haciendo un gran sonido, literalmente anunciando que estaban depositando esas ofrendas, y que llega esta mujer con y una cantidad mínima. Acá el Marcos detalla que eran dos blancas, o sea, un cuadrante, que era el cuadrante era una moneda más relacionada con el pueblo romano, por eso hace la diferencia entre las blancas, mientras que en Romanos, en Lucas habla solamente de las blancas, que era, podemos decir al día de hoy, un importe realmente ínfimo, ¿no? Sería apenas unos pocos pesos. Y fíjense cómo el Señor estaba solo, porque dice, entonces llamando a sus discípulos, o sea, los discípulos estaban en otro lugar, en otro momento, y Él los llama especialmente para demostrar esta situación. Y por eso, no sabemos si el Señor llamó a la viuda o simplemente la señaló entre la multitud. Lo cierto es que los discípulos quedan bien identificados de que el Señor había visto quién había hecho qué. Y quizás para ella había pasado desapercibido, como para la mayoría de la gente, pero el Señor no lo había visto así. Y ve cómo justamente la alaba con relación a sus coterráneos que donaban. El Señor no juzga a los ricos por lo mucho que ponían, sino que simplemente exalta a la mujer que había dado todo lo que él tenía. Y como hemos visto en más de una ocasión, no nos cabe duda que el Señor habría de haber recompensado, así como a los distintos hermanos en los filipenses, también que daban más de lo que ellos podían dar, el Señor les recompensaba, también les recompensaba a esta mujer. Sin duda en este capítulo nos encontramos a un Señor Jesús que por un lado es absolutamente, como dicen los mismos salmos, severo con los malvados,
pero que también sabe reconocer, alabar y atender a aquellos que sinceramente se acercan a Él. Tanto este escriba como también esta mujer que en su humildad acercó para agradecer a Dios lo poco que tenía y dándoselo de vuelta a Él. Que nosotros también podamos, eh, muchas veces que a veces nos parecemos a los fariseos en decir una cosa y querer hacer otra, eh, darnos cuenta que el Señor ve a veces esas dobles estándares que tenemos. Y también el saber que el Señor, aun cuando pasa desapercibido algún esfuerzo o alguna diferente situación que podamos estar atravesando, el Señor es consciente de ella. Y también que cuando vamos a Él eh, con sincera eh, y genuina intención de dilucidar nuestras dudas, de poder entender mejor lo que el Señor tiene para nosotros, Él habrá estar dispuestos a darnos la respuesta a nuestras necesidades. Que el Señor nos bendiga a- para poder recordar esto que hemos meditado y también poder ser de bendición a otros a través de el cuidado de nuestra vida espiritual, tanto en lo que es el preocuparnos por buscar la voluntad del Señor, dar aún a aquellos que quizás nos parece que no deberíamos, pero que vemos que el Señor nos pide, y también reconocer las veces que no somos realmente sinceros con el Señor o buscamos sacar de una situación una respuesta que el Señor sabemos que no nos va a dar. Que el Señor nos bendiga.